Bienvenidos a esto que se llama Explicando la historia de principio a fin. El día de hoy revisaremos la historia del conflicto árabe-israelí. Comencemos. Antecedentes número 1, el sionismo, que resulta ser básicamente la idea de la construcción de un Estado judío. Surge a finales del siglo XIX y su máximo exponente será Theodor Herzl. Número 2, el Pacto Sykes-Picot. A finales de la Primera Guerra Mundial y tras la decadencia del Imperio Otomano, ambas potencias, Gran Bretaña y Francia, deciden pactar secretamente un acuerdo por el cual se dividen los territorios. Es en este mismo año donde comienza el primer éxodo masivo de los judíos en la historia moderna. Y finalmente, en el año de 1947, el 29 de noviembre, la ONU genera un plan de partición tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en el cual divide el territorio de Palestina entre los árabes y los judíos. A partir de este punto, en 1948, con el nacimiento oficial del Estado de Israel, comienza la Primera Guerra Árabe-Israelí. Una unidad israelí comandada por Ariel Sharon llevó a cabo la masacre de Gibeah, en territorio palestino bajo control jordano en ese entonces. Esta masacre, también conocida como Operación Shashoma, se refiere a la acción de represalias llevadas a cabo por la unidad 101 del ejército israelí las noches del 14 al 15 de octubre de 1953. Dicha operación fue reprobada por unanimidad ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡No! El único monstruo aquí eres tú. Posteriormente, en diciembre de 1955, durante la operación de Kinneret, un ataque israelí contra posiciones sirias en la costa del mar de Galilea causó la muerte de 54 soldados sirios. Esos bastardos me mintieron. Así como sin previo aviso, comandos israelíes mataron a 38 soldados egipcios en un ataque fronterizo ocurrido en la Franja de Gaza. Esto llevó al presidente egipcio, Gambal Abdel Nasser, a decretar el cierre del estrecho de Tirán para barcos y aviones procedentes o dirigidos hacia Israel. Finalmente, el 26 de julio de 1956 se nacionaliza el Canal de Suez. En ese mismo año, el 29 de octubre, ocurre una invasión conjunta de Egipto por parte de Israel, que ocupó la península del Sinaí. Por Egipto hasta 1967, año en que estalló la Guerra de los 6 días que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania e Irak. Cabe mencionar que la República Árabe Unida es la antigua denominación oficial de Egipto y Siria. Tras la victoria en este conflicto, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, desencadenando una serie de violentos enfrentamientos que llegan hasta nuestros días. También en ese año, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 242. Entre otras cosas que establecía esta, se encuentra establecer una paz relativa y el alto al fuego. Tiempo después, en septiembre de 1970, se produce un fuerte choque entre los grupos armados palestinos y las tropas jordanas, en lo que después se ha venido a conocer como Septiembre Negro. Los palestinos creyeron que su levantamiento sería visto con simpatía por la población, además de alguna potencia regional como Siria, pero finalmente fueron derrotados de manera estrepitosa. La derrota de los palestinos supuso un nuevo rumbo para ellos, pues fueron expulsados completamente de Jordania. Posteriormente, el 5 y 6 de septiembre de 1972, ocurre un atentado terrorista contra los atletas judíos en los Juegos Olímpicos de Múnich. El 6 de octubre de 1973 se produce un ataque sorpresa por parte de Egipto y Siria sobre Israel. Dicho conflicto recibe el nombre de Guerra del Yom Kippur, por coincidir con dicha fecha sagrada del calendario judío. Pese a los iniciales éxitos militares en los frentes del Sinaí y los Altos del Golán, fueron rápidamente revertidos por el contraataque israelí, imponiéndose un alto al fuego auspiciado por las grandes potencias a través de la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptado el 22 de octubre de 1973. En 1978, el 17 de septiembre, ambos países, Israel y Egipto, patrocinados por Estados Unidos, llegaron a un acuerdo, el Acuerdo 174 en Camp David,
que conduciría a la firma de un tratado de paz el 26 de marzo de 1979 y el establecimiento de relaciones diplomáticas en febrero de 1980. Para el año de 1982, inició la Operación Paz en Galilea. Israel invade el Líbano con el objetivo de terminar con el santuario que para la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, suponía le pertenecía, modificando así el equilibrio de poderes en apoyo del líder de la falange Bashir al-Yumayil, perteneciente a la confesión cristiano-maronita. Israel fracasa en este último objetivo, aunque con su intervención en la guerra civil libanesa consiguió expulsar a la OLP del territorio libanés. Esto provocó que el centro de gravedad de la política palestina se trasladara desde la diáspora hacia el núcleo de los territorios de Gaza y Cisjordania. En 1987 ocurre un levantamiento de los palestinos contra los israelíes en Gaza y se funda el grupo islamista Hamas. En 1988, el 14 de noviembre, se proclama en Argel